estimados estudiantes, esto es Teoría de la Imagen de la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre, nuestro tercer webinar. Y aquí vamos a hablar de la tercera actividad correspondiente al 20% del primer corte, referido a la descomposición justamente de la imagen. Un poco vamos a hacer el papel de críticos de arte, de diseño, eh, para, digamos, establecer algunos objetivos referidos a lo que son los términos y conceptos de la imagen, sus elementos y sus tipos. Entonces voy a compartir con ustedes la plataforma Saya en su aula virtual de teoría de la imagen. Recuerden, ya comenzamos a hacer, para este primer corte, serían 2 unidades. Aquí pues vamos a hablar de lo que son los elementos de la imagen como tal. Ya vamos a ver aquí qué pasó. Ajá. Aquí tuve como una caída de internet y se me abrió otra cosa. Vamos a esperar a ver si carga. Bueno, al parecer sí. Entonces ya hablamos los webinars pasados de lo que era la imagen, algunos conceptos, figurativo, lo no figurativo, lo abstracto. Realmente la unidad 2 es la parte de representación de la imagen y vamos a hablar de algunos aspectos de ello, lo que son el punto, la línea, el plano y los fundamentos básicos de lo que es la imagen. Ya por aquí, en esta unidad 2 yo voy a editar este título que está mal colocado, eso es para el segundo corte. Eh, esta unidad 2 las sesiones grabadas van a estar aquí en esta parte de la unidad. Las actividades, por supuesto, están aquí. Ya vamos a hablar de la descomposición de la imagen. Quiero reiterarles eh, la parte de los planes de evaluación que están aquí arriba, debo decirlo. Por aquí está Tiffany conectada, ya está, me imagino que estás viendo taller, que fue la que cerramos ahorita con esta. Entonces, bienvenida también por aquí. Recordarles entonces, también hice lo mismo en taller de diseño, entonces el plan de teoría de la imagen que se subió el viernes pasado, para que lo descarguen. Recordarles allí que, bueno, ustedes allí van a observar eh, las semanas con las fechas, los objetivos, los contenidos que estamos recorriendo, asimismo los recursos los cuales se está contando para dar estas clases virtuales. Fíjense que la parte de teoría de la imagen la vamos a manejar a través de lo que son las actividades para hacer con diversos recursos como son los foros, también con las tareas en línea. Entonces por aquí las observan, esperan a que carguen, también tienen la posibilidad de descargarlo por acá, ¿sí? Tanto para el primer corte, segundo corte, tercero, entonces interesa un poco esto para que tengan en cuenta la programación de las actividades que se están haciendo y las que deben hacer, un poco como estamos en tema virtual, pues es bueno, por ejemplo, a veces que se les diga que hay que hacer la revisión en el análisis de contenidos, que es por parte del estudiante. Se debe hacer la prueba diagnóstica, así como estos mapas conceptuales, mentales, que me gusta desarrollar en este tipo de materias que son entre teóricas, pero también se le da algo práctico. Entonces, es la idea. Asimismo, recordarles que la semana 6 es para evaluación, retroalimentación, eh, revisión de calificaciones y también se hace la entrega del acta de calificaciones a sus respectivos departamentos de control de estudios, de sus extensiones. Asimismo, pues pasa para el segundo y tercer corte. Entonces lo tienen aquí para que estén pendientes, revísenlo, cualquier duda, cualquier sugerencia, pues bienvenida es también, ¿por qué no? La idea con esto, que ustedes tengan ya el programa, los planes de evaluación y el plan de webinar, recuerden que se iba a abrir
un ítem de aceptación. Vamos a verlo por aquí. Está justamente debajo de esto, de estos planes. Está esta consulta. Al hacer ustedes la consulta, están haciendo la actividad justamente de diagnóstico y de participación en el aula virtual y están aceptando haber recibido el plan de webinar, el plan de evaluación de la asignatura de teoría de la imagen correspondiente al tercer semestre de la carrera de diseño gráfico y partido por mi arquitecta Mirza Uribe. Entonces le dan aceptación por acá. Recuerden que es una actividad que tienen que hacerla prácticamente antes del 21, ¿ok? Para poderlos evaluar completamente en ese foro de actividades, en ese foro de participación, en las cuales, pues, lo que quise decir, hay diversas actividades para el manejo de la plataforma. ¿Okay? Entonces, pendientes con eso. Por aquí también les puse dentro del foro de alguna duda, así como se los compartí en Telegram, cómo actualizar la fotografía, revísenlo por acá, está un video en el canal de YouTube para actualizarlo. Cualquier duda lo hacen saber, no vamos a pararnos en eso por ahora, espero lo revisen antes del 28. Bien, recuerden que el primer corte es la unidad 1, unidad 2, parte de la unidad 2, creo que es la parte, ajá, parte número 1, el cual se llama estos elementos de la imagen, ¿ok? Y que en esta unidad están las actividades. Entonces, la tarea de descomposición de la imagen, primer corte, equivale a 20 puntos. Dentro del 20%, se recomienda nuevamente, reitero, entregar antes del 28 de octubre. Entonces, esta actividad es un análisis, es la descomposición, le llamo yo, o desglose de elementos que se observan dentro de la imagen o esos elementos representativos de la imagen. Por supuesto, dentro de lo que es la teoría de la imagen se manejan ciertas palabras técnicas, entonces debemos establecer eso por allí. Les he colocado, creo que son 4 referencias, las cuales ustedes deben elegir alguna de ellas, las que más, digamos, conecten, las que más les gusten. Sí, aquí 4, no, vamos a ver, 5, coloqué 5, no acordado. En realidad coloqué 6. Bueno, ustedes eligen una de ellas, fíjense, son diferentes quizás dentro de lo que es la tipología de la imagen. Una puede ser eh, figurativa, ¿sí? Porque se reconocen, a pesar de que tenga ciertos elementos geométricos, pudiera ser, estar dentro de lo figurativo. Se reconocen estos elementos, son pregnantes, ¿no? Y son de, digamos, familiares dentro de lo que es la percepción visual. Asimismo, pues también pudiera darse entre la segunda y tercera referencia, que son imágenes figurativas, porque reconocemos los elementos, los vivimos. Ya quizás las demás, pues pudieran ser, estar dentro de lo que es lo no figurativo o lo abstracto, ¿no? Entonces, eso lo ven ustedes según los estudios que les coloqué allí, dentro del contenido que se ha explicado y lo que está allí dentro del, del aula. Entonces, según las características, ustedes deciden qué imagen es, qué tipo de imagen es, que es una de las preguntas que se hacen y responden con justificativo eso, fíjense. La manera de entrega. Entonces, ustedes van a escoger, como les digo, una de las referencias y ahí es donde van ustedes a descomponerla, a analizarla. Entonces, puede ser que de repente a manera de brainstorming, de idea o mapa conceptual, ustedes empiecen a desglosar esa imagen, la empiecen a descomponer, donde esa descomposición o ese análisis son los elementos de la imagen que ustedes observan. Los que participan o organizan esa imagen, esa composición de la imagen, eh, pueden realizarlo quizá también
tomando en cuenta un zoom. Cuando hablo de zoom, es un detalle de la imagen donde ustedes observen ese elemento, valga la redundancia, de la imagen, esa teoría de la imagen que está presente dentro de esa obra de arte, tomando elementos específicos, detalles específicos y los van mencionando, marcando líneas, de repente haciendo un reticulado de eso, haciendo justamente ese análisis, como esa, pudiera decirse, corrección, línea de simetrías, el punto se refleja en algún elemento dentro de la composición y da ese marcaje de los demás elementos, los planos de referencia, las texturas, los tipos de texturas que hay allí, el color, cómo juega la importancia del color allí en cuanto a color análogo, color contraste, complementario, paleta de color, cálidos, fríos, ¿sí? Todos esos elementos los van estructurando ustedes, van sacándolos eh, como haciendo crítica dentro de lo que es esa obra que ustedes eligen. Entonces, a ver, ahí yo digo textura, color, los cuales organizan los elementos de dicha imagen. Asimismo, ustedes deben señalizar en ese brainstorming de descomposición los fundamentos de la imagen, ritmo, movimiento, simetrías, entre otros, si existieran, por supuesto. Utilice todos los detalles y señalizaciones posibles, líneas de ejes que se necesiten para, digamos, descomponerla. Deben establecerse dentro de esas teorías de la imagen por lo menos 10 aspectos que sean representativos y justificarlos. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes hagan ese brainstorming, que lo justifiquen el por qué aparece tal y tal cosa dentro de la imagen, de la obra, esto tiene un valor de 10 puntos. Luego, la imagen que usted escoja debe mencionar qué tipo de imagen es. Ya les di un dato, por ejemplo. Entonces, si es figurativa o no es figurativa o abstracta. Y se debe establecer cuáles son las características del por qué es figurativa o el por qué es no figurativa o abstracta. Entonces, ustedes establecen esas características del por qué esa obra de arte es de esa manera. ¿Ok? Allí tenemos otros 5 puntos. Van a realizar una buena presentación, bien diagramada, coherente con la información solicitada, donde se incluya lo que es la portada, donde se identifique el instituto, la cátedra de teoría de la imagen, el título de la actividad, el nombre y apellido de ustedes. Colocan mi nombre por allí, profesora Mirza Uribe, quien fue la que les mandó a hacer este trabajo, por así decirlo, y la fecha, lugar y fecha, San Cristóbal, o en el caso de ustedes, si están en Mérida, Mérida, si en el caso de Tiffany, en qué extensión será, pues si es Barquisimeto, Caracas, colocas tu ciudad, pues. Convierta esto en PDF, colocar el nombre, apellido y teoría de la imagen allí, tal cual, como ejemplo. El peso debe ser menor a 20 megabytes, envíe su tarea. Si es muy pesado, si pasa de los 20 megas, pues lo comparten en una nube y comparten ese enlace, ya sea en Drive o en OneDrive, pero que sea público. La evaluación de esto es de 5 puntos, esa presentación bien colocada. O sea, ahí estamos evaluando parte de su entrega como presentación, ¿ok? Entonces, 15% del contenido, de cómo ustedes resuelven ese análisis, esa descomposición de la imagen de esa obra de arte, y los 5 para la presentación, que sea una presentación agradable, ¿ok? Entrega de la actividad antes del 28, preferiblemente 28 de octubre, que es el día de cierre de actividades. Puede que tengan una holgura hasta el 30 de octubre, hasta las 7 de la mañana, ¿ok? Como para que el domingo pudieran estar terminando detalles, pero traten de hacerlo antes del 28. Esta actividad es lo más recomendable. Entonces ya por allí me entregaron algo, vamos a ver, ojalá que esté todo bien. No me gusta mucho que se apresuren cuando todavía no he explicado, pero espero que esté Profe, todo yo claro. tengo, Ajá, comenta.
tengo unas dudas. Ujú. Que si yo estoy en la extensión Mérida, pero yo soy de Santa Bárbara, ¿coloco la ciudad de mi extensión o en donde estoy yo? Pues coloca donde estés, sí. Entiendo que es Extensión Mm, Mérida, pero bien. Eres de Santa Bárbara del Zulia. Profe, y otra cosa, Ajá, yo lo estuve haciendo y lo hice como tipo presentación de PowerPoint. ajá. Entonces no quise hacer el mapa mental en todo en una página, o sea, los 10 aspectos en una página porque Lo consideré fuiste, que quedaba muy acumulado. ok, lo fuiste separando. Sí, está bien, no hay Sí, problema. No hay problema. y quiero saber si se puede hacer o sea, medio larguito que yo analice. O sea, no tan largo, pero como un párrafo por cada punto. Claro, es la idea, esa es la idea. Que haya, Mm, que se complemente toda la información. O sea, yo digo brainstorming porque quizás pues salen más rápido las ideas, pero si tú lo vas a hacer así, de tu manera, organizado, a manera de diapositiva, y es tu manera de comprenderlo, pues bienvenido es, no hay problema por eso. Lo que sí es que esté todo completo, ese análisis que tú hagas, ¿ok? sí, Ujú. bueno, No, gracias. no hay de qué, a la orden. Ok, vamos a revisar, entramos, ya va, vamos a revisar un poco la teoría que tiene que ver con esto, con los elementos de la imagen. Ya saben, memoria visual es para el siguiente corte. No sé por qué aparece allí. Ajá. Dentro de la teoría, ustedes van a observar de la unidad 2 elementos básicos de la imagen, un tema bastante interesante. Quizás lo han venido ustedes observando y se los han dado en otras clases, pero es bueno tenerlos en cuenta. Vamos a esperar a que cargue un momento aquí. También dentro de lo que fue la unidad uno de imagen, pues se adelanta dentro de lo que es el contenido, algunos aspectos como es el punto, la línea, el plano. Entonces, pero aquí aparecen con, con imágenes y un poco más de resolución, más específico. Entonces, esperemos a que cargue aquí el PDF. Recuerden que los contenidos que se colocan los pueden descargar, están para descargar. Si se les complica, puede tomar captura de pantalla. Eh, lo ideal es eso en este tema del aula virtual, de estudios virtuales. Recoger toda la información y, por supuesto, hacerlo ustedes, o sea, es su responsabilidad, pues, revisarlos y estudiarlos. Sacar eh, elementos, de repente ideas de los textos que estén allí o de los videos, que a veces se presentan videos, pues también recoger las ideas más importantes, anotarlas para que los tengan pendientes. Entonces, aquí, elementos de la imagen. Entonces, aquí vamos a ver punto en la imagen, la línea, el plano, las texturas. Entonces, el punto en la imagen, digamos que a nivel conceptual, es el elemento gráfico más pequeño que se puede dibujar. Y un poco en parte técnica, pues también es eso, ¿no? Es al colocarlo, pues digo, hacemos un punto y es el elemento que sabemos. Existen dos clases, el que es el punto geométrico y el punto gráfico, que también es llamado signo gráfico. El punto geométrico, pues lo utilizamos para, si se quiere dar como ciertas medidas, lo que dice allí, se utiliza para dibujo técnico y surge cuando dos rectas se cortan, el punto pues no va a tener dimensiones, carece de altura, de anchura y de profundidad. Todo esto que ya conocemos de las características del punto. A nivel gráfico, a nivel plástico, a nivel del arte, quizás del signo gráfico, de su significado, eh, es, es el más simple, dice acá, de los elementos que se utilizan para dibujar formas. Pero el punto gráfico también, o el signo gráfico,
nos da ciertos elementos a nivel semánticos de significado, más allá de su dibujo. Aquí dice que lo podemos hacer a través de ciertas técnicas como son las huellas, como es un rotulador, como es el pincel de pintura. Puede que el punto se convierta en un círculo, en una estrella, en un elemento en el espacio diferente a un punto exacto, redondito como tal, sino que puede ser diversos elementos, pero es un punto, es un significado, es un signo, tal cual como observamos en la lámina de acá. Lástima que no se puede ampliar un poco más esto, ¿no? Pero vamos a ver si, ok, no. Bien, aquí en la lámina entonces de la izquierda observaremos el punto en sus diversas presentaciones, por decirlo de alguna manera. Y tiene ese significado que les acabo de decir. Entonces, dentro del plano, dentro de un elemento del espacio, el punto nos da ciertas connotaciones que debemos conocer como diseñadores y que son teorías que de verdad pues aplican, ayudan un poco a la composición de diversos elementos gráficos que conocemos. Eh, Fíjense, dado que la parte del signo gráfico puede ser cualquier elemento que se entienda como punto, entonces sobre el espacio, si nosotros colocamos ese punto con ese significado que contenga en el centro, fíjense que nos da esa especie de orden, ¿ok? Nos da una organización al colocar un objeto que funcione como punto en sí mismo, ¿no? Me refiero a la parte de semántica, de significado de esto. Cuando nosotros colocamos el punto, un elemento, un signo gráfico en la parte izquierda, perdón, en la parte derecha hacia abajo, nos da cierto sentido de inestabilidad, pero a su vez hay un peso visual dentro del esquema de ese elemento gráfico que estemos diseñando, el cual es bastante significativo a la hora de la elaboración de algo gráfico que estemos haciendo. O sea, allí logramos más peso visual, mayor importancia, es donde los elementos que se quieran leer rápidamente eh, tienen mayor visibilidad por parte del espectador. Si movemos hacia la izquierda, hacia la derecha, yo estoy confundida aquí con las direcciones, el movimiento hacia la derecha, ese punto un poco más centralizado, pues también hay un peso visual, pero es menos como el que puede suceder en el de la derecha hacia abajo. Aquí también nos dice que, a ver, a ver si lo puedo colocar aquí, un punto hacia la derecha, entonces hace que haya esa imaginación de una recta. Perdón, en la parte del peso visual, más peso visual hacia el centro, hacia abajo, y el punto hacia arriba, ¿no? Como observaremos. Ay, que no puedo, lástima que no puedo ampliar esto por aquí. Tienes que darle con clipsitos. Bien, entonces, serie de posiciones del punto nos establecen elementos dentro de la organización de espacio eh, que se colocan en un elemento gráfico como lo que solemos hacer en diseño, pues nos ayuda un poco al entendimiento y a darle significado a lo que es este estudio, ¿no? Entonces, fíjense, dos puntos también que coloquemos. Equidistantes nos hacen la semejanza de una línea, tres puntos, los del triángulo, los cuatro pues hacen ese cierre del cuadro, entonces es interesante lograr ciertas connotaciones que también intervienen en lo que es la diagramación. En cuanto a perdón, a lo que es el punto como eje de atención en una composición, entonces fíjense en este ejemplo, cuando observamos una imagen podemos ver formas, ver personajes, objetos naturales o artificiales. Cada imagen está compuesta por diferentes elementos, puntos o signos
como hemos determinado, líneas, los planos, las texturas. De todo vemos una zona que nos llama la atención, ¿sí? De todo esto, de una composición. En el caso de este cuadro de Velázquez, la Venus del espejo, el punto focal justamente va a ser ese elemento de espejo, el cual es el que llama la atención del espectador. Entonces, en el análisis que se hace justamente de esta descomposición del cuadro, pues allí es donde radica el punto como observación, como elemento de la imagen, ¿no? De importancia. Es un punto que está enfocado en el centro de la composición, el cual pues nos traduce que todo conlleva hacia él y que lo demás se organiza conforme a ese centro. Cuando el punto construye imágenes, es un tema de técnica, el cual pues produce ciertos estilos de lo que sería la parte del, del elemento gráfico. También el punto cuando sombrea nos ayuda a dar esa sensación de profundidad, de sombras, lo mismo que pudiera hacerse en la línea. Y el punto como técnica de puntillismo cuando hablamos ya de color. Cuando hablamos de la imagen, también nos referimos a otro elemento que es la línea. La línea, como bien dice allí, hacia la izquierda, es la representación gráfica de la trayectoria del punto en movimiento, digamos teóricamente hablando. Pero la línea es un elemento gráfico a que, al igual que el punto, puede construir formas e imágenes, nos da ese contorno. Un punto se pone en movimiento y deja un trazo, y esa se convertiría en la línea. Según la trayectoria del punto, la línea pueden ser rectas, curvas, quebradas, onduladas, mixtas, abiertas, cerradas, en fin. Va a tener dentro de lo que es la caracterización de la línea, pues varias connotaciones. La línea también tiene un elemento que es geométrico, que se puede hacer, por supuesto, con técnicas de dibujo, con herramientas. Y también hay una línea gráfica que es un poco más libre, que también es expresiva, que también tiene contenido, significado, como ocurre con el punto. Entonces puede significar, por supuesto, su elemento de dibujo, pero a su vez también se le da esa connotación, esa lectura de significado, de alegoría, de analogía. Entonces, la línea gráfica es más libre y se puede realizar con instrumentos de apoyo. La línea puede tener diferentes formas y dimensiones en función de cómo sea su trazo, sea larga, corta, continua, discontinua. Fíjense que si nosotros empezamos a utilizar ciertas líneas dentro de lo que es el significado del dibujo, de la imagen, entonces nos da ciertas connotaciones de segmentos. Por ejemplo, lo que está más adelante, más atrás, esa valorización en cuanto a lo que es la imagen. Y bueno, aquí algunos ejemplos de líneas con diversidad de color y diversidad de formas. También la línea en el espacio eh, conlleva a diferentes significados dentro de lo que es la imagen. Entonces, una línea con grosores diferentes puede hacer que divida un soporte, ¿sí? Hacer la delimitación. Varias líneas pueden dividir el soporte de esta, pero hacen diferentes formas, tal cual como dice allí. Y muchas líneas pueden formar una composición que estén organizadas en el espacio. Es como una especie de trazado. Y también nos puede dar ese elemento compositivo dentro de la imagen. También, así como funciona el punto, pues la línea tiene su elemento de atracción. En el caso de cuando analizamos algunos
eh, algunos gráficos o objetos colocados en una composición, por decir, nuestro caso de la actividad en una obra de arte, entonces cada punto de cada elemento pues conlleva a ciertas líneas que le dan importancia a lo que es el objeto principal dentro de la composición, como en el caso este de Uccello, de San Jorge y el Dragón. Ok, la línea configura formas y la línea, por ejemplo, en el caso de la escritura, nos dice eh, algunos, algunos conceptos al respecto de eso, como puede ser lo que son las analogías, lo que son esta parte de los caligramas, eh, dar ciertos significados con respecto al trazo de cada persona, del grafismo, ¿no? Fíjense que tenemos el anagrama de Alberto Dudero y se dice a nivel histórico que es el primer logotipo que se pudiera establecer, ¿no? Y que fue hecho en piedra. Y cada vez que él hacía su obra, pues firmaba de esa manera para que supieran quién lo hace, ¿no? La línea para dibujar, la línea como contorno, lo podemos hablar allí. En la línea como sombreado, dar esa connotación de sombras. Y también la línea que contiene elementos como el color. Por supuesto, también aparece la línea como dibujo figurativo y comienzan ciertos estilos a aparecer en el caso de su uso, ¿no? Aquí algunos ejemplos. Quiero llegar también a lo que es el plano, por eso estoy pasando aquí esto para poder dejarlo, que por lo menos lo hayamos revisado. La línea en el dibujo abstracto, fíjense que dentro de lo que es la línea se utiliza para describir, concretar y fijar formas no figurativas, ¿ok? Entonces trabaja, por supuesto, en la parte figurativa, como lo hemos observado, también en lo no figurativo. ¿A través de qué? A través de estas formas geométricas como son los círculos, los planos, estas manchas, las texturas, los colores, tal cual como dice aquí en la teoría, y que la podemos analizar en el caso de las referencias que hemos colocado para las actividades, dado en este sentido como la línea en el dibujo abstracto, cómo trabaja ella. Entonces aquí algunos ejemplos. También la línea como elemento expresivo, si sucediera en alguno eh, de las imágenes, de las referencias que se colocaron en la actividad, pues también podemos establecer algunos criterios de repente con la línea, lo que representa la línea oscura totalmente, la línea clara, la línea ancha, fina, no solamente a nivel de técnica, sino a través del significado que refleja, como agresividad, en el caso de la línea con un grosor, o de repente cierta ternura en el caso de la línea muy tenue. Igualmente va a suceder con el tema del color en la línea, ¿sí? Y el plano en la imagen, que es junto al punto y la línea, el elemento expresivo del lenguaje visual, y se utiliza para establecer estas formas, para dibujar las formas. Desde el punto de vista geométrico, una sucesión de líneas yuxtapuestas, como bien sabemos, líneas paralelas, líneas perpendiculares, trazadas unas con otras, origina un plano. O sea, si tenemos, por ejemplo, tres líneas que se intersectan, ya establecemos un plano para la imagen. Entonces, delimitaríamos con ella lo que es el contorno. Los planos se denominan también figuras, ya sean figuras simples, y a partir de allí, pues
comienzan a ser un poco más complejas en sus combinaciones. Según su forma, se pueden distinguir dos tipos de planos, los biométricos, tal cual estas formas regulares que reconocemos como triángulos, cuadrados y círculos, que son las formas regulares o simples, y los planos orgánicos, que son las formas irregulares, o libres o amorfas también. Bueno, ya me queda un minuto por acá. Los invito entonces a revisar este material que es bastante interesante y no es nada aburrido y el cual pues puede ayudar a establecer algunas cosas. Nos queda pendiente el lado de la textura que estaré explicando para el próximo webinar, pero sí es bueno que ustedes los vayan entonces revisando. Bueno, gracias entonces por la participación, la atención. Cualquier duda ya saben dónde comunicarse. Muchas gracias.